Muy buenas a todos, bienvenidos a una nueva partida que ocurrió en el día de ayer. Ya trajimos la primera y segunda que ganaba cada jugador, Firuza y Pragnananda. Esta fue la tercera partida. Nos lo comentaba o recomendaba, mejor dicho, Moto Partes en un comentario en el día de ayer por la noche. Por lo tanto, muchísimas gracias por la sugerencia. Y la partida no tiene desperdicio. Ya en el tablero por parte de Pragnananda E4, a lo que se responde de momento con la defensa Pirc de 6, de 4, ganando centro, caballo F6, con presión sobre el punto de E4 y caballo C3 defendiéndolo. Tras estas jugadas, E5 transponiendo a una defensa Filidor, caballo F3 y variante Nimzovich. La partida continúa con caballo B de 7 más desarrollo con alfil C4. Ambos jugadores desarrollan los alfiles para encontrar o buscar el enroque. Torre 1 trayendo la torre a una columna central y de momento C6 preparando quizás D5 en algún momento. También B5 ganando espacio en el flanco de dama atacando el alfil. Y de ahí quizás que Pragnananda jugase a 4, bueno, pues peleando contra esta idea. Tras estos movimientos H6, H3, dando un aire al rey, también pues evitando o controlando las casillas de G5, G4, torre E8, también llevando la torre a una columna todavía cerrada, pero siendo central, retirando el alfil a posiciones defensivas y para que la torre coja fuerza, puede ser el siguiente movimiento, A5 ganando más espacio y alfil F8 en la posición. Alfil E3 casi completando la primera parte o la primera fase de la partida y primeros cambios. E por D4, alfil por D4 y dama C7. Si nos vamos a las bases de datos, tras 12 movimientos, una de las partidas de las 5 o 6 que hay en las mismas de chess.com era de Santos Guirratti, gran maestro indio que gana, bueno, en el año 2019 tras 33 movimientos. De momento entramos en una nueva partida tras alfil A2, se deja defender el peón de A5 pero no se puede capturar, una trampa por parte de Pragnananda que no cae Firuza. Si dama por alfil por F7 jaque y la dama está cayendo en la próxima jugada, por lo que aquí de momento Firuza juega caballo E5, caballo H4 con la idea de colocar el caballo en esta casilla avanzada. Alfil E6 peleando contra el alfil de casillas blancas y tras alfil por E6 con cambios, torre por E6, caballo F5, Firuza decide expulsar al caballo y juega G6. Este vuelve a H4, caballo H5 con la misma idea anterior de las blancas, pues colocando un caballo en F4, G3 lo evita y tras dama de 8 continúa con caballo G2. Una idea interesante para las blancas sería jugar rey G2, mejorando un poquito la posición de su rey, y a caballo G7 jugar F4. Va a venir, pero de una manera un poquito diferente. Caballo G2, caballo D7 con alguna maniobra y tras rey H2, caballo HF6 volviendo y ahora sí F4 las blancas pues ganando espacio central. La partida continúa con alfil G7, dama D3 centralizando la dama, dama C7 volviendo a la casilla anterior, también la torre de A8 pues podría bascular y venir a casillas más activas, la dama quizás también vuelve porque mira por rayos X al rey enemigo y tras torre F1 A6, bueno, pues quizás frenando algún avance en el flanco de dama. Tras estos movimientos, Pragnananda se lanza de alguna manera al ataque, juega F5, pero se deja defender la casilla de 5, caballo E5 con ataque a la dama, y aquí se producen cambios. Si la dama se retira una casilla como E3, sería un movimiento perdedor para ver un poquito también la fuerza que tienen las negras en la posición, ya que uno de los dos caballos podría saltar dando un jaque ganando la dama y tras peón por pues se gana la partida, ¿no? Por lo que alfil por E5 evita de momento pues estos temas, torre por E5 y más cambios en la posición, caballo H4 nuevamente insistiendo, atacando el punto de G6, se defiende con rey H7 y caballo F3 volviendo atacando a la torre. Esta se retira H5, el peón de A5 está tocado en dos ocasiones, podríamos pensar en esta captura, ganan peón de momento las piezas negras, pero tras los cambios se pierde el peón central de D6, por lo que evita esta línea Firuza,
torre h5 y caballo e2 siendo un error de Prajnanandá. La idea, o con este movimiento se deja defender en d5 para las negras tienen esta ruptura en algún momento dado en el centro, y tras hacer este movimiento interesante para las negras jugar aquí d5, ¿no? En caso de haber cambio se puede capturar incluso con la torre atacando a la dama, y una vez se retire la dama pues a una casilla como por ejemplo c4, existiría caballo h5 con cierta presión sobre el punto de g3. De momento el caballo lo está defendiendo, pero las piezas negras estarían un poquito mejor, ¿no? En la posición. No obstante, aquí hace este movimiento aprovechando la clavada del peón de h3, como veíamos en una línea anterior, no ataca a la dama. El rey hay que retirarlo, se retira g2 y caballo e5. Por lo tanto, se ha mejorado la posición del caballo, se enfrentan las piezas. El caballo al retirarse de f6 y viniendo a esta casilla de f4, de g4 no he comentado que bueno, pues se ha abierto la diagonal para el alfil. De momento y tras esta captura hay dos maneras o tres de recapturar. Quedaría un peón suelto y el peón que tienen aislado las blancas pues quedarían ahí un poquito taponados, y el tema es por qué no capturar con el alfil, ya que vuelve a tener fuerza otra vez y ataque sobre el peón de b2, pero el problema a este movimiento o a esta captura es que las blancas podrían atacar a esta torre que casi se queda sin movimientos, y dama c4 o dama b3 es muy fuerte. La idea en esta posición de las blancas es jugar torre f7 y bueno, pues casi que si no ganando la partida con cierta ventaja. Por lo que Firuza captura o recaptura con la torre, evitando estos temas, torre f4 buscando el doblaje de torres y haciendo lo propio las piezas negras. En esta posición, ahora sí Prajnanandá dobla torres dejando defender el peón de a5 y torre 8 e7. El tema es que si se captura directamente este peón, pues las piezas blancas entran con una de las torres en f7, y ahora tras defender aquí caería además este peón central en esta posición. Torre por f7, nuevamente hay pues cierto ataque por parte de las blancas, y jugándolo mejor y capturando, ganando este peón central, existe caballo f4 siendo pues ganadora, ¿no? Se ataca o se entra con la dama en g6 y bueno, pues a esta captura, entregando ya la calidad, la posición no obstante es ganadora para las blancas. Por lo tanto, antes de capturar el peón de a5, que además caería el de d6 primero, se evita la entrada de las torres en f7, y aquí se juega b4, un movimiento lógico defendiendo en a5, aunque quizás podía haber sido un poquito más interesante jugar h4. En caso de continuar la línea con d5, caballo c3 y a dama d6 con una de las torres colocarse en f3. Esto es lo que pasa en la partida, pero no con h4, sino con b4. Volvemos a la misma en la que no se juega h4. Parece que este movimiento es un error, ya que de momento tras estas jugadas se juega d5. Comentar que por un lado la captura es inviable ya que está cayendo el caballo, además viene con jaque. ¿Y qué pueden hacer las piezas blancas? Llevan el caballo a c3, el peón al haberse desplazado a b4 deja de defender al caballo, y tras estos movimientos dama d6, como habíamos visto en la línea anterior, torre f3 e incluso dama e6. Ahora sí que se puede capturar ya que el caballo no está en d2, y además se está protegiendo la casilla de entrada de la primera torre en la posición. C por d5 y a caballo d1, quizás siendo un movimiento pues no muy bueno. Nuevamente h4 hubiese sido una continuación mejor para las piezas negras, ya que tras retirar el caballo a d1 precisamente se permite esta entrada, y nuevamente Firuza empieza a apretar bastante las cosas a Prajnanandá. Caballo f2 defendiendo, el caballo queda pues clavado, y aquí una opción para las negras podría ser torre c7 buscando entrar con la segunda torre también vía c2, pero de momento se juega d4 avanzando este peón bien defendido por el alfil. Tras estas jugadas dama b3 buscando el cambio de damas, se evita con dama c6, y como vemos Firuza empieza a tener piezas clavadas sobre el rey enemigo, las piezas blancas empiezan a no tener movimientos, y ahora sí finalmente se juega h4
H5, dama de 3, volviendo con la dama, y a estos movimientos torre 7, E3. La torre no puede capturar ya que está clavada, se ataca la dama, el peón defiende a la torre, además de la torre de 2 que se defienden mutuamente, y bueno, pues todo está bastante en sintonía. Se juega dama de 1 y movimiento importante ahora por parte de Firuza, ya que si llega a capturar con la torre en C2 ganando un nuevo peón y manteniendo toda esa tensión que tiene en la posición, pues dejaría las piezas blancas o las mantendría muy pasivas. A un movimiento como torre F7 puede existir incluso de 3, y ahora si rey G1, por ejemplo, quitándose de la clavada de la torre y de la dama, la línea podría continuar con torre C, E2. La amenaza de las negras es dar jaque y ganar la dama en la siguiente jugada, torre por E3, torre por E3, y a esta captura en D3 entra la torre en G3, rey F1, cualquier línea es perdedora, y tras este nuevo jaque, rey E1, torre 3 con nuevo jaque, finalmente vendría el mate. Hay varias líneas y todas son perdedoras siempre que se juegue bien por parte de las negras, ¿no? Por lo tanto, interesante mantener esa tensión en la posición. Se captura con la dama y esto permite a Praggnanandhaa pues cambiar material e igualar la partida. Dama por C2, torre por C2 y ahora torre F7. Se activa Praggnanandhaa, ataca al peón de B7, el alfil está clavado, por lo tanto no se puede activar o venir a una casilla un poquito más interesante. Rey H6 desclavándose de momento, pero se pierde el peón de B7, se defiende en B4, torre E2, presionando sobre el caballo que está bien defendido, y a estas jugadas torre D7 defendiendo también el avance del peón a D3, que es precisamente lo que se juega. El tema es que si aquí las piezas negras, ya que el peón de momento no se tocaría y se juega un movimiento como torre B2, atacando en B4, las blancas tienen esta jugada, doble ataque al alfil, y si este se retira vendría el mate en el siguiente movimiento. Por lo que volvemos a la partida de 3 para sí. Obligar a las blancas a retirarse de la séptima. Esta torre quizás no puede capturar ya que se está perdiendo el caballo en F2. Tras estos movimientos se insiste ahora capturando o buscando la captura en B4. La torre vuelve a D7 y Firuza lo defiende con torre ED2. Praggnanandhaa captura en D2, así evitando perder ese peón de más que tiene en la posición, y tras estas jugadas rey F1, finalmente el alfil viene un poquito más al juego y caballo D3. Torre F7 también pues interesante, activando la torre, se hace este movimiento. G5 por parte, de las piezas negras, y a caballo C5 primero se captura en H4, G por H4, alfil por C5, y a cambio, bueno, pues las piezas blancas cuentan con su peón pasado, todo parece que está bastante igualado, y se juega torre C2 colocándose detrás de este peón pasado. Permite a las blancas, a Praggnanandhaa, que quizás ahora lleva un poquito, pues si no de ventajas y de iniciativa, se da un jaque, rey G7, ataca la torre y esta se retira a C6. La captura en A6 sería posible, pero quizás se llega a una posición de tablas más rápido. Hay varias líneas, torre A7 jaque, rey G6 y A6, torre A5 colocándose detrás del peón. Si torre A8, rey G7, y a una jugada como A7, torre A4, y bueno, pues se evita que se den jaques pudiendo coronar, por lo que esta posición parece que son tablas. Se evita capturar en A6, torre C6 de momento, y a rey F7 se activan los reyes, bien por Firuza, que mantiene al rey cortado en la primera, rey E7, rey D1 atacando a la torre, y tras torre C4, rey D2. Se aprovecha para capturar en H4, pero a cambio el rey blanco ya está activo en C3, torre A4 ganando el peón de A5, pero no se llega a tiempo. Torre por A6, sigue la igualdad en la posición. Praggnanandhaa, no obstante, cuenta con dos peones de ventaja, pero también Firuza tiene su peón pasado. Tras estas jugadas, rey B3 atacando a la torre, esta se retira a 1, rey B4, rey D7, y tras torre H6 atacando en H4, torre B1 primero jaque, rey C4, se da algún jaque más y finalmente se esconde el rey en A6. El tema es que con este movimiento también pues el rey blanco, al menos de momento, ha quedado ahí encerrado, y el peón de C5
aunque es verdad que también el rey negro está cortado, tampoco parece que hay mucho avance. No obstante, hay varios movimientos para mantener la igualdad, como por ejemplo torre B2, pero aquí se juega torre A1 y parece que es perdedora. A una jugada como torre B2, quizás de espera, si torre por H4, pues tienes rey C6 y a C6 jaque simplemente rey C7, esperando a que las blancas capturen para recapturar, y parece que esta posición pues son tablas por lo que hemos comentado. Se juega torre A1 y aquí hay un movimiento que aprovecha Praggnanandhaa y es rey B7. Activando el rey para que el peón de C5 tenga apoyo para la coronación, aparte de la torre blanca, ya que no era suficiente, pero además el peón de A5 ha quedado indefenso, pero no se puede capturar. De hecho, no lo hace Firuza jugando torre B1 jaque. Si torre por A5 existe C6 jaque y la diferencia la marca el rey, ¿no? Se puede retirar el rey a E7, C7, un jaque, rey C6 y bueno, pues tras torre B3 por ejemplo se corona y aunque se capture la dama se pierde la torre y con ello la partida. Firuza intenta torre B1 jaque, torre B6 y estos movimientos torre C1 atacando en C5. Si aquí pensamos en esta captura, rey por B6 quizás es la solución y H3, C6 jaque. El rey puede venir a C8, A6 ya en el tablero. El tema es que se está coronando y el rey está en posiciones de mate, y si viene a B8, rey, peón A7 jaque, rey A8 y C7 llega antes que la coronación de las negras, ¿no? Dando mate en la siguiente jugada. Por lo que se intenta jugar torre C1, C6 jaque y tras rey D6. Quizás con este movimiento pensamos que se avanza el peón y además estando jaque, pero este movimiento sería perdedor, ya que rey C7 las blancas no pueden coronar, ya que se está ganando ese peón pasado y la partida se iría a tablas. Tampoco se puede colocar la torre en C6, por lo que bueno, pues intenta Firuza engañar, por decirlo así, a Praggnanandhaa. Praggnanandhaa de momento juega torre B2 y el tema es que tras estos movimientos se juega H3. Si pensamos ahora por parte de las negras en capturar este peón que se están dejando, bueno, pues son las blancas las que ganan, ¿no? Se ataca al rey, si se retira pues caería la torre y si se intenta defender torre C2 y nuevamente pues bueno, se está ganando la partida. Por lo tanto ambos con esos trucos, H3 en el tablero y A6 avanzando con los dos peones, H2 en la posición. La captura es posible por parte de las blancas, hace una parada con la torre en D2, si el rey se retira mejor para las blancas y Firuza opta por este movimiento en el que la torre ya no tiene fuerza sobre la columna C, al menos de momento. Ahora sí, torre por H2, torre B1 con jaque y tras simplemente rey C7 en esta posición Firuza finalmente decide abandonar. Por lo tanto se habían jugado 3 partidas con esta, 2 las ganaba Praggnanandhaa, una Firuza y en la cuarta hicieron tablas. El tema o a un movimiento por parte de las negras y atacar al peón de A6, el tema es que primero existe este jaque en H5 y por ejemplo tras rey B4 el rey blanco puede venir a B6 y bueno, pues uno de los dos peones va a coronar y ganar la partida para las piezas blancas. Por mi parte nada más, hablamos para futuros vídeos. Un saludo, chao.